¿Estamos? Bueno, Volvimos. de sorpresa. Bueno, estamos, como decíamos en el bloque anterior, con Evangelina Martínez, alias La Peque. Yo la conozco por La Peque, así que te voy a decir Peque. Me parece muy bien. La trajimos con la intención, con la excusa en realidad, de hablar después de la muerte de Francisco, porque ella tuvo un encuentro para mostrarle una obra. Pero también nos interesa mucho tu historia como misionera salesiana, tu historia como reportera gráfica, porque detrás de lo de Francisco hay un montón de historias que vos podés contar, así que bueno, te damos la bienvenida, Peque. Y a mí me interesa tu historia como comarqueña, ya que estamos hoy, estamos muy locales. Muchísimas gracias. Bueno, nací en Patagones, pero trabajé siempre en Viedma, así que yo siempre me etiqueto como hija de la comarca. Hija de la comarca. Comarqueña. Aparte no se pelea nadie, porque No. si no todo es pelea. Es hija de la comarca. Hija de la comarca. Bueno, Peque, vamos a arrancar con el tema principal, que cómo viviste, cómo fue lo de la muerte de Francisco para vos, cómo lo viviste, así que como un pequeño resumen, porque bueno, estuviste muy cerca de él, tuviste la oportunidad de reunirte, digo, no es algo que habitualmente suceda y que no le suceda a todo el mundo. ¿Tenía olor a chivo? No. No tenía olor, ¿no? No. Estaba bien bañado. Estaba bien bañado, todo enropado con toda la cuestión blanca. Vieron que es así como que tiene un montón de cosas abajo de eso, ¿no? Pero no, se le veían los zapatitos negros acordonados y toda la... No sé, la ropa que Sí, no tenía sé cómo se puesta. llama. No sé cómo se llama, no quiero sotana, empezar. ¿no? No Sí, sé. No sé podemos si son decir sotana, pero- sotana. Sí, por ahí. Fue muy especial todo, en realidad. Creo que para mí hay un antes y un después del encuentro. Para vos tuve personalmente. Personalmente. Yo creo que antes de eso no tomaba magnitud. Haciendo voluntariados internacionales, todo el mundo siempre era, sos argentino, o sea, tenés el Papa, y qué sé yo lo recibía, pero no era algo que era Claro. algo que en ese momento pudiera decir, ay sí, ¿viste? Claro. Era como una cosa que me marcaba. Lo que me marca sin dudas es que después del voluntariado se me ocurre hacerle, una amiga me da la idea de plasmar lo que había vivido en un libro, como para que no Claro. se vaya. Nosotros fotógrafos siempre una muestra de foto y ya Y está, ya. listo, hasta acá llegamos. No hablamos mucho, pero con la foto decía, bueno, listo, hago una muestra de foto con el voluntariado en Angola y ya está. Y me dice, ¿por qué no contás? O sea, ¿por qué esto de que quedaba entre los amigos y los conocidos, todas las anécdotas y todas las cosas vividas en un voluntariado tan especial como habían sido 7 meses en Angola, ¿no? Entonces, bueno, me da la idea de lo del libro, me ofrecen desde legislatura participar del primer foro de turismo religioso que se hacía en Chimpay. Iban autoridades de turismo religioso de Nación y de la Patagonia. Entonces me dice, bueno, para finalizar, una charla, la muestra de fotos y ya está. Y ahí se me ocurre decir como me mandé, yo agarré y le dije, ¿y si hacemos un libro? No, me dice, que es 1 de noviembre, el día que me llamaban, y el 18 era la presentación. Me dice, ¿un libro? ¿Vos tenés borrador? ¿Tenés algo? No, le digo, no tengo nada, qué sé yo, pero hacemos un libro. Si no llegamos a hacer el libro, hacemos la muestra de foto y yo cuento algo de la experiencia, y si no, hacemos el libro. Después que le digo eso, se me ocurre hacer un Messenger, era en ese momento un chat grupal de Messenger con los voluntarios, y era un cotolengo, porque cada uno en su lugar, ya en su casa, Eslovenia, Italia, Brasil, Paraguay, Uruguay, bueno, éramos distintos voluntarios del mundo diciéndole, cuéntenme lo que vivieron en el voluntariado en 1000 caracteres, que cada uno cuente lo que vivió y con eso hacemos el libro. Y algunos se prendieron, otros no, con algunos costaba mucho porque hablábamos un portuñol en Angola y eran eslovenos hablando en portuñol. Si yo tenía que traducir eso en español, ya iba a ser un montón. Claro. Así que en general escribieron argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileros. Así que armaste el libro Armamos en el 2 libro, semanas. 2 días antes de la presentación teníamos el libro y nos fuimos a Chimpay. 5 minutos, que en 5 minutos parecía nada, que era en realidad, atrás mío pasaban las fotos,
conté algo de la experiencia, dijeron, listo, nos vamos, las autoridades se iban todas, tenían que ir, estaban en Chimpay, tenían que ir a Neuquén a tomar abuelos y qué sé yo, se fueron todos y yo me quedé así, dije, bueno, ya está. Listo, esto era. Ya está el libro, está la presentación, y cuando volvemos le digo a la misma amiga que me da la idea de hacer el libro, préstame plata, porque como todo voluntario a la vuelta tenía menos plata que cuando había ido. Le digo, préstame plata que le voy a mandar una carta al Papa Francisco y le voy a agradecer esta situación. Yo recién le contaba a María Ángeles antes de empezar que lo primero que me pasó en Angola es sacarme el chip. Yo soy reportera gráfica de oficio desde los 19 años. Wow. Y para nosotros en nuestro país andar por la calle es yo saco una foto y está todo permitido. Bueno, claro. En Angola sacate ese chip, porque claro. En Angola no hay libertad de expresión, no hay derechos humanos, no está hay que tener cuidado. Y sos mujer. Claro. Así que me dijeron, tenés todo en contra, así que trata de cuidarte, porque en realidad no te van a hablar mucho, pero van a actuar, digamos, en ese momento. Así que... me fui. ¿Cómo llega el libro? ¿Hiciste el libro rápido? Hicimos el libro, contamos todo lo de la historia, no había sido fácil, entonces mi tema era agradecerle al Papa esta cuestión de que los salesianos me habían recibido en casas salesianas en Angola, y que no solamente era recibirme, sino que en ese momento era todo un cuidado, porque yo no podía andar en la calle haciendo fotos libremente. Me había pasado en toda oportunidad de salir con la cámara y tenía gente del ejército siguiéndome, preguntándome qué hacía, para qué, para quién eran las fotos, cómo, dónde y cuándo. Y bueno, nada, después de eso me dijeron, no salga más si no salís con alguien de nosotros. Bueno, entonces yo lo que le quería agradecer era esa cuestión, era eso, el cuidado con el tema de que habían tenido los 7 meses los salesianos, que cuando me dijeron no hay libertad de expresión, no hay derechos humanos, no me di cuenta o no tomé magnitud de lo que eso podía llegar a ser en mi tarea, claro, que toda la vida había sido salir a la calle y sacar fotos. ¿Y vos te mandaste a mandarle la carta sin esperanza de que le llegara? Volvíamos de Chimpay y mi amiga, que nada, hacía 16 años que vivía en Estados Unidos y no conocía Chimpay ni nada, fuimos a Chimpay, volvíamos de Chimpay y le dije, préstame plata, necesito mandarle una carta al Papa Francisco para agradecerle. Me dijo, bueno, yo te presto, me dice. En ese momento eran 800 pesos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, estamos hablando de 2016, sí, eran 800 pesos. Entonces, bueno, le hago una carta manuscrito donde le pongo todo esto. Mi agradecimiento personal, yo era la que en alguna rebeldía por ahí en la adolescencia decía todo el oro del Vaticano, y en Angola podíamos hacer tarea humanitaria gracias a lo que nos mandaba el Vaticano para llevarle a una persona un tafirol y partirlo en 4 para darlo en una aldea, como nos pasó en muchas situaciones. Hemos llegado a aldeas donde la gente ya había fallecido, claro, y llegamos a un lugar a donde estaban todos con fiebre en el piso y con ese medicamento lo partíamos en 4 y le dábamos a todos, y a los 20 minutos estaban al lado tuyo felices de la vida agradeciéndotelo y vivos en realidad. Imagínate, le dejabas un blister, una caja y ya era, por lo menos ya era. ¿Esto en qué año fue que fuiste a Angola? Diciembre del 2015 hasta julio del 2016. Ah, encima un tiempo. Sí. Entonces, le hago una carta manuscrita, nunca le saqué fotos ni nada a la carta, meto la carta, el libro, Papa Francisco. Claro, ¿a quién se lo mandás? La dirección nunca estuvo. Al Papa Pancho, el Vaticano. Papa Francisco, Ciudad del Vaticano, Roma, Italia. Y atrás era Evangelina Martini, Irigoyen 118, mi casa. Tienen que saber dónde vive el correo del Vaticano, tienen que saber dónde vive el Papa. Me dice el del correo, te falta la calle. Y le digo yo, el cartero que me diga esto, el italiano que no se la quiere entregar, es porque es muy malo. En realidad, ¿cuántos Papa Francisco, Ciudad del Vaticano, claro, en Roma, en Italia? Le digo, no va a querer entregarla. Es como vos, le digo, me va a buscar ese punto, qué sé yo. Bueno, me dices cara, qué sé yo, esto y lo otro. Bueno, si no la recibe, vuelve. O sea, era esa situación. Guarda, te la mandé. Una cosita, guarda con el micrófono, hablarle siempre a esa cara. Y a los 2 meses me llaman por teléfono. 6 y pico de la mañana. Obviamente qué estaba durmiendo. Estaba recontra durmiendo. Sí. 7 y pico de la mañana veo el mensaje y era la característica
de Italia. Yo dije, ¿es algún voluntario de Italia que quiere algo, qué sé yo, algún compañero que Pero, quería ¿de algo? verdad no lo relacionaste? Nunca, nunca, nunca. De hecho, cuando me llaman y me vuelven a llamar y me dice Evangelina Martínez, mi nombre es Guillermo Karcher de Vaticano. Soy la persona que le lee las cartas al Papa Francisco. Guau. Como yo había estado contando que le había mandado y todo el mundo se me reía, yo, no, chicos, no dije, podría haber dicho cualquier cosa, porque Anda la podría haber puta dicho, que te andá parió. totalmente. Me quedé callada y no le dije nada. Y le dije, bueno, dije, a ver, que me diga otra cosa. Pero yo pensé que era una gastada de alguno que me decía, y vos pensabas que tu carta le va a llegar, y qué sé yo. Entonces me dice, te quiero contar que le leí la carta, que me hizo parar en varios fragmentos del libro y que antes de terminar, bueno, vio fotos, que le gustó fotos, que las marcó y que te quiero invitar a charlar. En Wow. realidad la idea era, nos daban unas fechas como para elegir, pero me dice la que él quiere es el 4 de octubre de 2017, que se festeja el mes de las misiones en el mundo y es San Francisco de Asís, que es, él se llama Francisco por eligió San Francisco de Francisco Asís. por Sí, sí. San Francisco de Asís. Entonces dije, bueno, listo, lo hacemos. Entonces, en ese momento vos decís, bueno, lo hacemos y ¿qué hacemos? Me dice, bueno, no te hagas ningún problema, vas a seguir teniendo llamados y vamos a ir ir coordinando todo. Si podés pagar el pasaje, si no lo podés pagar, si necesitas una ayuda, si decís tengo hasta acá y hasta acá, o sea, que no sea prohibición eso. Yo ya te confirmo en la agenda de él. Es la audiencia pública en Plaza San Pedro, pero en un lugar preferencial porque él se va a acercar. Primero vas a estar muy cerquita de él y él se va a acercar y quiere charlar. Así que nada, bueno, así que pasó eso. Vinieron otros llamados. Mi papá era una persona de fe, pero mi papá, por ejemplo, era católico, pero tenía el Corán, él hablaba con mira. los mormones, él hablaba con los evangélicos, él hablaba con absolutamente todo. Yo le conté, le digo, creo que debo haber salido un poquitito a él. Bueno, al segundo o tercer llamado me dicen si mi papá podía acompañarme, porque también le interesaría conversar con él. Mi papá nunca un avión, qué sé yo, dijo, no, mandale un beso grande, andamos. No se animó, de la misma edad de él también, Claro. viste, una persona de 80 Claro. años Sí, ya, bueno, qué sé yo. Hija, no lo hice nunca, había tenido una mala experiencia en el servicio militar, que los habían subido a avión, que yo nunca pudimos hacer que subiera un avión y ni qué mal. siquiera él pudo. Bueno. Y bueno, llegó la fecha y te iban indicando cosas. El día anterior al encuentro tenías que ir a un portón de bronce donde te daban un sobre. Y es todo así. ¿Sabe? Me da O sea, vibra al código Da Vinci. Creo que si hubiese sido otro Total. papa, a mí me daba miedo. O sea, si era Ratzinger el que me invitaba así, yo decía, no, Mejor no sé, no. no, mejor no voy. No te decían mucho, pero te iban dando como datos. Claro. Así que voy al portón de bronce, imagínense, la guardia suiza son todos totalmente esbeltos y altos, no hablan mucho. Tenía que pronunciar una palabra, era busta. Yo tenía que decir la Era busta, como por el, eso el yo no... código, ¿no? Claro, era como el código que yo tenía que pronunciar para que me llevaran a buscar la invitación. Eso fue 24 horas antes del encuentro. Y bueno, me lleva él hasta una oficina dentro del Vaticano, la parte administrativa del Vaticano. Digo mi nombre, me dan el sobre, las 2 invitaciones. Me dice mañana, sin hacer la fila, va a venir a las 6 de la mañana, se va a anunciar y va a ingresar. Chicos, yo llegué, nunca ni siquiera en un show vi 15 cuadras de gente. Claro. Yo dije, yo no voy a pasar por delante de todos ellos. Pero a ver, ¿Quién Me van a soy córranse. yo? A ver, Barat. ¿Quién soy yo para pasar adelante de todo esto? Mi amiga me dice, te dijeron que no pasa. Bueno, no importa, yo no voy a pasar adelante de todos ellos, me muero de vergüenza. Creo que fue peor, porque en un momento dado, nada, yo me fui quedando ahí, a los 5 minutos eran 3 cuadras atrás nuestro y así era cada vez más. Y anuncian por micrófono que tuviésemos todos en la mano la tarjeta de invitación.
empiezo a mirar, claro, él tenía la amarilla, él tenía la celeste, ella tenía la naranja, vos tenías la lila, qué sé yo, miraba todo así, digo, ay, nadie tiene la amarilla. ¿Viste? Nadie tiene la amarilla, nosotros, y mi amiga empezó, la vamos a ver así de chiquitito, sola vamos a estar porque no va a haber nadie, que qué sé yo, que este, que el otro. Y había un obispo jovencito, una autoridad, no sé si era obispo español, atrás nuestro, y me dice, pero que estoy con una personalidad, me dice. Estaba Claro, tiene el ticket dorado. Esa invitación es invitados especiales, qué sé yo. Yo ¿Qué hace estaba haciendo la basta, fila? cállese, qué sé yo. Vienen los de la Guardia Suiza, me ven así, me dan un saludo como con una reverencia, me hacen salir de la fila. Y me hacen ir esas 15 cuadras escoltada por ellos, 2 de ellos. Chicos, si yo tenía vergüenza antes, en ese momento yo me quería morir. Dije yo, bueno, basta, ya está. Fuimos, llegamos hasta uno de los ingresos y peor que los 2, vinieron 4 y me escoltaron hasta el, digamos, el escenario. ¿Para qué mandé esa carta? Claro, en ese momento era, ¿qué tenía que hacer yo acá? Entonces cuando llego a lo que sería el escenario, me recibe una persona y me dice, mira, sabemos que sos reportera gráfica, desde tu lugar vas a poder sacar las fotos que vos quieras, pero no te muevas porque estás muy cerca de él. Y mira, para arriba lo que eran las terrazas y todo, eran todos francos tiradores. Así que me dicen, no es por nada en especial, pero... No hagas movimientos bruscos. ISIS, Voy a sacar mi cámara. Acá tengo mi billetera. resulta que ISIS había amenazado al Papa una semana antes. Yo no tenía ni idea. Claro. Entonces todo era como con extrema seguridad. Claro. Así que todo bien. Y encima que no quería usar el No te, papamóvil. no te muevas de acá para allá, o sea, desde el lugar hace todo. Dije yo, bueno, es listo, no sé para qué mandé la carta, acá estoy, ¿viste? Era toda una Es cuestión. una cámara, es una cámara. Allahu Akbar, Allahu cuando me voy Akbar. a sentar, el que estaba sentado al lado mío era el arquero de Argentina, Sergio Goicoechea. El Goico, trajecito negro, todo así. Digo, ¿qué haces, Goico? ¿Cómo andás? Estábamos los dos, ¿viste? Nah, me muero. Bien, vos me dice, qué sé yo, nos ponemos a hablar con el Goico. Vestidos los dos de negro, porque alguien nos había dicho que había que ir Había de que ir de negro. negro. Con él podías ir de cualquier color. Antes de él, El nadie protocolo. podía tener el color similar a los Sí. del Papa, entonces Claro. nada. Así que, chicos, el sol de Roma en esa mañana nos Oh. daba a nosotros dos, que estábamos todos de negro, en el negro impecable los dos. Nada, mientras esperábamos que viniera él, mirábamos las chimeneas de Habemus Papa, los dos, viste, mirando lleno de chimeneas y cosas, cuál habrá sido la chimenea, qué sé yo, mirábamos los francotiradores que estaban arriba, nadie se movía más de lo que teníamos que hacer. En un momento dado, unas trompetas y todo como una ceremonia, y nada, no lo veíamos ni por casualidad. Y era que en la plaza hay callecitas que es donde va y viene con el papamóvil. En eso lo vimos por ahí, lo vimos por allá, qué sé yo. Dije yo, bueno, listo, ya está, lo veíamos así de Claro. chiquitito. Se arma un silencio bárbaro y aparece como que aparezca de la cocinita. ¿Viste? Nosotros estábamos acá y apareció él Si llega a así. aparecer de la cocina, Nos sabe sa- cómo me caigo de nos ojete. nos saludó así, nos dijo después hablamos y es como se sienta donde está él en la computadora ahí. Así que era una silla vacía, él da un mensaje, después del mensaje que da él, lo dan en los diferentes idiomas de la gente que estaba en la plaza, que lo van dando cardenales, obispos, y después de eso es como que se despide y se acerca al Goico. El Goico se emociona, se larga a llorar. Y en el primer momento no podía hablar. Ay, dije yo, no. Aparte, viste, Esta cuando es la te mía. concentras, digo, no. No, yo lo que decía es que me salgan las palabras porque Claro. me muero si no le puedo decir nada. Habíamos estado hablando y habíamos estado con cualquier tema antes de eso. Bueno, él logra poder hablar un poquitito y pasa, me dice, Evangelina, ¿cómo estás? Aparte tenía eso, ¿viste? De que decían, por lo menos nos contaban los asesores, que cuando era una invitación, él no quería preguntarte por qué habías ido. Él tenía que estar en Quería tema. ya Entonces saberlo, ya claro. sabía
ya él sabía, por ejemplo, que estaba el Goico, que era yo que era voluntaria, al lado tenía una autoridad afgana, no hablaba nada, estaba ahí todo con su turbante, todo bien, dijimos acá en cualquier momento volamos todos. Justo me pusieron al lado del musulmán. Señor, ¿viste? Todo, nada, todo. Por suerte, los francotiradores sabían dónde iban a ir. Sabía dónde estaba cada uno. Y al lado de él una autoridad de la iglesia, un mexicano. Así que nada, se acercó a mí con una simpleza, con una sencillez, ves caminar a un abuelo que viene hacia vos, o sea, una persona grande caminando despacito, con esos zapatitos con cordones y todo, y Evangelina, gracias por tomarte el tiempo de venir. Tenía marcado con papelitos cosas del libro y fotos que le habían gustado. Hay una foto que son unos nenes que yo les saco la foto a los chicos y se la muestro con la cámara digital. Cuando se la muestro, los nenes me preguntan, ¿somos nosotros? Nunca se habían visto en nosotros. No se habían visto. Entonces le digo yo, pero ustedes nunca se vieron en un espejo, aparte, ¿viste? Cuando uno naturaliza lo de uno. No claro, ellos en aldeas, en zonas de chozas, o sea, olvídate, qué espejo. Un charco de agua. El más grande me dijo eso. Yo una vez creo que me vi en el reflejo del agua, claro, ¿entendés? Pasaba un bracito del río y tenía, bueno, él me había marcado esa, entonces le conté la anécdota. Se sintió interesado por lo de Don Sati. Don Sati en ese momento estaba por ser beatificado. Sí, fue bastante. Después. Fue en 2022 y esto fue 2017. Él me dijo segura. La beatificación fue 2022 y esto fue en 2017. Me dijo seguramente, él va a llegar a ser santo, como que tenía todos los puntos para poder ser santo. Claro. Mi experiencia con Don Sati es que en la primera aldea que me toca cubrir en Angola, me encuentro con un puesto de salud que tenía un cuadro y para mí era Don Sati, pero no estaba muy segura. La gente que estaba esperando en la sala de espera hablaban todas las lenguas madres de Angola y no nos pudimos entender porque claramente lo mío era un portuñol como para poder conversar. Para decirle, ese es Don Sati. Claro. Ese Don Sati no era. Sale el enfermero, yo le pregunto si es Don Sati y me dice que sí. Y me dice, yo uso guardapolvo blanco por Don Sati, yo ando en bicicleta por Don Sati. Y mi carrera, digamos, la hago guiada por los pasos de él. Yo en ese momento lo único que se me sale decir es que soy del lugar a donde él trabajó. Y me dice, sos de Viedma, Patagones. Y ahí dije yo, bueno, acá alguien le dijo al enfermero que yo era de acá, qué sé yo. Y me dice, no, me dice, nosotros estudiamos, cuando estudias enfermería, estudias vida y obra de Don Sati, y todos los puestos de salud se llaman Don Sati. Y él es el que me dijo, ciudades hermanadas por Viedma y Patagones, hermanadas por un río. Que cuando te escuché hace un ratito decía, es la única vez que escuché que alguien me dijera Viedma y Patagones no están separadas por un río, sino que están hermanadas. La otra vez lo quisimos hablar, pero nos sacaron un poco de vuelo, pero con justas razones igual, porque la idea era hablar de otra cosa. Pero es una decisión administrativa de un gobierno centralista la división de Viedma y Patagonia. Es un día que dijeron, che, del Río Negro para abajo es Patagonia. Yo siento que lo tomamos como propio, o sea, somos esa comarca, esa cáscara, pero hacia el interior. Yo vengo hablando con gente y dice, no, son idiosincrasias muy distintas. Es el mismo pueblo, hermano. Es lo mismo. ¿Cómo fue? Vos nos contabas que a los 19 años te fuiste de acá. Me fui a Bahía Blanca a hacer unos talleres de fotografía. En mi momento no estaba en la escuela de fotoperiodismo, entonces tenías que hacer como talleres, informándote, claro. Eran fotógrafos de medios, de diarios. Claro. Hoy en día hay una escuela de fotoperiodismo exclusivamente. Claro, ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Pablo Leguizamón es exalumno de la escuela de ARGRA de fotoperiodismo. Y en ese momento a mí me pasó tanto en Buenos Aires como en Bahía Blanca, eran reporteros gráficos que te llevaban a hacer lo que le tocaba a ellos en cuanto al trabajo. Claro. Más que teoría, era vamos a la práctica y salíamos ahí. Nadie te dice cómo tenés que estar por ahí en algunas situaciones que te presenta que tenés que poner a sacar una foto. Claro, entonces era eso. Y a los 21 estaba en un diario de Catamarca. ¿Y laburaste allá muchos años? Laburé allá, sí.
4 o 5 años. Y cuando te fuiste a los 19 de acá, cuando volviste, ¿cuál era tu perspectiva con respecto a la comarca? ¿Cómo la viste? ¿La viste cambiada? ¿La viste estancada? ¿La viste...? A mí después de hacer ese recorrido, ¿no? ¿Qué me pasaba estando tanto en Buenos Aires? En Buenos Aires hacía pasantías para Página 2 y La Razón, por ejemplo, ¿viste? Entonces ibas a ver a River Boca, ¿entendés? Acá después nosotros con María Ángela íbamos a ver Sol de Mayo, Villa Congreso, todo servía y estaba todo buenísimo, pero tenía esas cuestiones que... fue siendo chica, teniendo toda esa experiencia, después era como que de ahí en más, obviamente por mi oficio en realidad, me atraía mucho más siempre estar en otro lugar porque las noticias de allá podían salir en medios nacionales o en agencias o en otras cosas, pero en realidad te das cuenta con el paso de los años que haces lo mismo en cualquier lugar. El partido de fútbol, ya sea el club más importante o el club de tu ciudad, digamos, pero es siempre lo mismo, o sea, educación, salud, policiales y todo eso. Me sentía, obviamente, muy atraída. Yo, estando en el norte, primero que no conocía el norte, fui y conocí todo el norte y después estuve haciendo alguna colaboración para Agencia Telam y eso me permitía por ahí conocer también, qué sé yo, Córdoba, La Rioja. Otra parte del país. Me tocaron cosas que también, ustedes son chicos, pero... se mata Walter Olmos, que era catamarqueño en el momento que estuve yo, y toda una cuestión de que iban todos los canales cholulos a Catamarca porque la novia, la madre, tenían todas esas cuestiones de programas, ¿viste? Hoy era LAM, entonces en ese momento era Intruso. Me tocó eso, me tocó un accidente que hasta no hace mucho tiempo había sido un accidente en la cuesta de Totoral, que fallecieron 50 y pico personas de un micro, que eran todos creyentes, que eran de Tucumán, que habían ido a visitar a la Virgen Negra a Catamarca y a la vuelta era de esos típicos micros que no tenían nada de seguridad. Iba gente en reposeras en lo que era el pasillo, todo. Cuando se cayeron en el precipicio, listo, no quedó ninguno. Bueno, era como que todas las noticias tenían que ver, ¿viste? Todo era como de repercusión todo nacional. Era de repercusión nacional, entonces en ese momento y con esa edad la adrenalina estaba en que estaba buenísimo por ahí, que la pasaba mejor cubriendo cosas en otro lado, ¿no? ¿Y cómo llegas vos a Angola? Porque, digo, no es que un día se te ocurrió irte. ¿Qué recorrido hiciste primero para irte? Hicimos una nota para el diario y un cura súper abierto, de estos, cura católico, pero de la rama de cura villero y esa que tienen como, digamos, otra cabeza, dice que bueno, que no importaba tu religión, que lo importante era ayudar y que no importaba en dónde y en qué lugar vos te presentabas. Así era la convocatoria, no importa así era la religión. Convocatoria y era así, por eso te digo que en ese momento yo estamos haciendo la nota y del otro lado, viste, yo sacándole fotos a él, el periodista haciendo la nota y a mí me queda eso de él, ¿no? Entonces después me comunico y me dice, mirá, le pregunto a ver cómo es, qué tenía que hacer, a dónde estaban, y me dice, mira, hay un grupo que se llama Misión Puente, que están en este momento están en Rosario, como que iban rotando en distintos lugares del país, y ellos se encargan como de formarte para poder hacer tarea humanitaria. Ahí yo es cuando le digo, y está la anécdota de, mirá que no sé rezar el rosario. O sea, arranco con el Padre Nuestro, 2 Ave María y se me va, no retengo. ¿Qué pensabas que era ir a hacer la acción humanitaria? No sé, pensé que yendo con alguna de las religiones mínimamente tenía que ser practicante, digamos, de la religión, ¿entendés? Entonces yo me imaginé, es como que me atajé en el primer momento y decirle, mirá que yo no sé rezar el rosario. Me dice, no te hagas ningún problema, hay gente que reza, hay gente de acción y hay gente, o sea, así que tranquila, la cuestión es que te sientas bien, que vaya y claro, cuando voy, súper descontracturados todos, obviamente que estaba el momento, digamos, de reflexión o el momento de meditación, podría llegar a ser. Pero era, chicos, se necesita que vayamos a ayudar a tal lugar y nosotros nos agrupamos y vamos. Somos voluntarios, te pagás vos, vas y en realidad te ofrece.
digamos, como que te ofrecías para hacer una tarea y un voluntariado. Y estando con ellos Rosario y yo acá. Así que era todo un tema. Estando con ellos, ¿qué me pasó? Iba tratando de organizarme con francos y ese tipo de cosas para que cuando se agruparan poder estar y compartir. Fuimos a Villas de Rosario, fuimos a Verónica, La Plata. Entonces hubo toda una previa. Sí, 1 año y medio antes fue eso. 1 año y medio fue antes de eso y aparte yo era la de afuera. Entonces era como que estaba todo permitido, ¿viste? Bueno, no hizo, no sé, el retiro espiritual. Bueno, no importa, pero llega a la madrugada, la vamos a buscar y que venga y que ayude, ¿viste? Claro, así que tuve mucha suerte siempre con ese sentido porque, nada, me recibía, yo caía, íbamos, ayudábamos. Estuvimos en un orfanato con nenes, en villas, miserias, trabajando con la gente. O sea, siempre eran actividades que ya estaban organizadas. Y en un momento dado, estábamos en Verónica, en La Plata, en noviembre del 2015. No, en julio del 2015, y me dicen, estamos ahí de que aprueben tu visa. Mi visa no se aprobaba por ser reportera gráfica. Mi visa daba vueltas, iba, venía, daba vueltas, y era como que ya a ellos también les había dado ganas de que yo fuera, porque era como que si nos cuesta, que mejor todavía. Claro. Y salió el 18 de noviembre de 2015 y el 8 de diciembre me fui. Y cuando, bueno, pasa todo eso, me imagino la expectativa y demás, llegás a Angola. ¿Qué es lo primero que ves que decís, nada, te sorprendió? ¿Qué es la primera imagen? Vos que sos reportera. La alegría de la gente. ¿De verte llegar? No, la alegría de la gente caminando, yendo al mercado, o sea, todos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Viste cuando vos decís esto? Y lo que yo veía no era para estar sonriente. O sea, yo llego a Angola y a pasitos del aeropuerto estaba... o sea, en Angola tenés, para ponerlos en un contexto... Me voy llegando a la escuela donde a mí me tocaba estar y había sido un basural, donde habían tratado de limpiar un poco para hacer un colegio salesiano, que lo hicieron en plena guerra, porque hubo una guerra civil, hasta el 80 y algo más o menos había estado, y era aguas servidas arriba de las rodillas, o sea, y gente caminando normalmente y entre así, todo eso, y encima súper contenta, contentos, claro. súper alegres, todos bailando, y yo, viste, decía, ¿esto de qué se ríen? Porque aparte, es lo primero, viste, cuando vos decís, nosotros en ese momento era el olor, toda una cuestión, de acá para acá estaba todo bien, pero de acá para abajo nosotros vivían en un basural, el lugar destruido, o sea, eran todas cosas que no... Pero obviamente, nada, me llamó muchísimo la atención, la alegría, y obviamente que después en los meses estando con ellos, lo viví, lo fui. ¿Lo fuiste entendiendo? Sí, y después no te querés volver. Claro. ¿Y qué onda la Y eso situación me pasó política? a mí, imagínense un alemán que era seguridad e higiene. El alemán, el día que lo fuimos a buscar, alemán y seguridad e higiene. Él cuando pasábamos por ese lugar decía, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Él estaba un mes nada más. Se fue al mes, a los primeros días lloraba porque no podía concretar o organizar un programa de higiene en el lugar, y después lloraba porque no sabía que se iba a ir a hacer a Alemania porque se había invertido eso y le había tomado el gustito a que la vida iba por otro lado, por lo menos en ellos, ¿no? Agradecer estar vivos porque todos pasaron una guerra, pasan acá como el COVID, allá pasan todo el tiempo, tenés virus, peste, lo que sea, y se muere la gente y te dicen, bueno, la alegría de habernos conocido y de haber estado. Nosotros nos ha pasado en Angola, en una familia que tenía 3 hijos, se le murieron 2 en un virus, y nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo enfrentarlos, cómo decirles, cómo darles el pésame, y la familia te decía, no, nosotros estamos contentos, el paso de ellos en la vida, estamos hablando de nenes de 3 años, de 5, la vida y la muerte vienen de la mano, hay que celebrar, se celebra lo que se vivió y no se está nostálgico porque hoy no están. Bueno, y a medida que iban pasando los meses, ellos y su cultura, viste, te van enseñando un montón de cosas, que por ahí uno está protestando o somos, yo me di cuenta cuando llegué
que acá nos quejamos por todo, ¿viste? Por las dudas nos quejamos. Yo me tocaba ir a un puesto de salud y no me encontraban a dónde eran las venas y me decían, bueno, pará, te ponemos acá, pum, me pinchaban acá. Yo terminaba con la mano así, qué sé yo, pero me había podido hacer el análisis. Cuando vengo acá, que me tenía que hacer todos unos análisis a la vuelta, teníamos todos unos box para ir, qué sé yo, horario para cada uno, y era como que queríamos crucificar a la enfermera porque había tardado 5 minutos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, todas enseñanzas y cosas de cabeza de gente que está acostumbrada a vivir hoy y ahora, y es lo que te enseñan, ¿no? ¿Eso es lo que te trajiste? Sí. Vivís hoy y ahora, mañana no sé, ¿viste? Pero hoy, este ratito que estamos nosotros acá, no sé si nos volvemos a ver 10 veces o no nos vemos nunca más, pero disfrutemos, ¿no? Charlemos, el tiempo, o sea, te agradecen por darle el tiempo. Claro. Si vos te ponés a hacer otra cosa, dale, hablame que yo mientras tanto trabajo, te dicen, no, yo me voy, No, claro. yo te estoy dando lo más importante que yo tengo y bueno, me lo está... entonces, claro, después lo querés hacer acá. Te voy a hacer una última pregunta para ir cerrando, ya tenemos que ir despidiéndonos. ¿Cuál fue más significativa en términos de experiencia? ¿Los 7 meses en Angola o haber logrado acercarse al Papa? Yo ya sé la respuesta. Pero solamente para hacer un paralelo entre esas dos experiencias, que son las dos significativas, pero... creo que son de distinta índole. Una me llevó a la otra, claro. En realidad. Una me llevó a la otra. ¿Es parte de lo mismo, decís vos? ¿Es parte del mismo proceso? Sí, creo que sí. Sí, y aparte él, su sencillez, su atención, esta cosa de venir a hablar, de contarme, de mostrarme, de sentir que no te hablaba así porque eras uno más o qué sé yo. Él no solamente sabía mi nombre, sabía que a mí se me había complicado por ahí con el trabajo poder llegar, el agradecimiento que le interesaba, ¿viste? Vos decís, vos sos papa, ¿entendés? Claro. Vos sos papa, debes tener una agenda tremenda y sin embargo él, lo del tiempo. Exactamente. Entonces, la misma a mí lección. me pasaba con lo del tiempo, por eso te digo que una cosa me llevó a la otra y espectacular. Me encantó. Buenísimo. Bueno, gracias, Ángel, Angelina. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, nada, seguramente tenés un montón de anécdotas más para contar. La próxima voy a saber tener mejor el micrófono para decir cualquier cosa. Se escuchaba igual, yo estaba. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte y vamos a despedirnos ya.